Legisladores, sacerdotes, filósofos, escritores y eruditos, todos ellos se han empeñado en demostrar que la condición subordinada de la mujer era voluntad del cielo y provechosa para la tierra. Las religiones inventadas por los hombres reflejan esa voluntad de dominación. Han sacado armas de la leyenda de Eva, de Pandora, han puesto la filosofía y la teología a su servicio, como se ha visto en las frases de Aristóteles y Santo Tomás. Desde la antigüedad, satíricos y moralistas se han complacido en trazar el cuadro de las flaquezas femeninas. Conocidas son las violentas requisitorias contra ellas que se han dirigido a través de toda la literatura francesa. Semejante hostilidad parece a veces fundada, a menudo gratuita. En verdad, recubre una voluntad de autojustificación, más o menos hábilmente enmascarada. Es fácil acusar a un sexo que excusar al otro. Dice Montaigne, en ciertos casos el proceso es evidente. Este es un fragmento de la introducción del segundo sexo, un libro de Simone de Beauvoir del año 1949. Estamos acá con Patricia Morey. Patricia Morey, ¿qué significó para vos en tu vida personal la lectura del segundo sexo y en general para las mujeres? Bueno, te voy a contestar, pero antes quiero decir unas palabras. A mí me parece que estas entrevistas son dos cosas. Siento agradecimiento personal y también siento que tengo que felicitarlos por esto que están haciendo. Agradecimiento personal porque, bueno, no deja de ser un reconocimiento, una cierta distinción que se acuerdan de los jubilados y de mí en particular. Uno tiene una cierta idea o deseo de trascendencia, y esta es una pequeña trascendencia, aunque me parece que es ficticia esa imagen de trascendencia, pero bueno, no deja de ser gratificante. Y por otro lado, felicitaciones, porque creo que puede ser muy útil para la escuela, para los nuevos estudiantes que no conocen lo que ha sido esta escuela, lo que ha padecido esta escuela, y también me parece para que valoren el lujo de tener esta escuela. De lo que yo sé, hay muchos profesores excelentes, con muchos antecedentes, con mucho estudio, y eso no es, eso es gracias al producto de mucha gente que trabajó para que esta escuela con este nivel sea posible. Entonces, por eso, un agradecimiento personal y una felicitación institucional. Muchas gracias. Después, con respecto a Simone de Beauvoir, me parece que has elegido justo algo muy importante en mi vida, porque, bueno, voy a entrecruzar mi vida con la parte intelectual, que este me parece el propósito de las entrevistas, porque yo desde chica sentí una discriminación por el sexo, pero era una sensación, ¿no? Recuerdo, o sea, tenía muchos amigos varones cuando era chico, que andábamos así libres por todos lados, hasta que llegó la adolescencia y me sentí con toda fuerza la discriminación entre ser varón y ser mujer en su libertad y mi no libertad. Pero el cambio intelectual más importante fue leer El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, que como dice ahí, acusa a los hombres de definiciones peyorativas constantes, y esas definiciones peyorativas que lo llevan a lo que ella utiliza en terminología más existencialista, a la inmanencia, y que el destino como ser humano es la trascendencia, y eso no es posible para las mujeres, un poco por todo lo que ella dice, ¿no? Lo que me has leído, todo lo que es las definiciones de la mujer es de su visión y de postergación. Bueno, y Simone de Beauvoir fue fundamental no solamente para mi vida, sino para la vida de muchas feministas que tomaron partes de su texto. Yo creo que por ahí equivocadamente, porque la frase más famosa de Simone de Beauvoir es: la mujer no nace sino que se hace. Y cuando pone esa frase, sino que se hace, inaugura, digamos, la idea de que, bueno, no es una esencia de ser mujer, como trataron de definir todos esos personajes intelectuales y sacerdotes que vos decís, sino que es la sociedad la que la constituye permanentemente y equivocadamente. Entonces, me parece que eso es lo fundamental. El libro de Simone de Beauvoir, del segundo sexo, es como una especie
de grito para la libertad, de grito para hacer otra cosa distinta de lo que era en ese momento y en esa sociedad, muy importante. Ahí, perdón que te interrumpa, sí. Digo porque ya vamos a volver a este tema porque arrancamos no casualmente con este fragmento, sino porque obviamente vos sos una referente del feminismo, por lo menos en la Universidad Nacional de Córdoba, y en el país e internacionalmente. Y lo has, aparte, lo has trabajado y militado y enseñado cuando, digamos, en otros momentos, digamos, cuando todavía no estaba quizá tan instalado en la agenda política o en la agenda pública. Así que vamos a volver a eso. Para mantener un poco una cronología, que es algo que tratamos de hacer en la entrevista, recién decía, bueno, cuando yo era chica y jugaba ahí con mis amigos y ya tenía amigo varón y después en la adolescencia, quisiera un poco empezar por ahí, digamos, porque bueno, has tenido una infancia y una adolescencia bastante movidita, digamos, has viajado mucho, has vivido en varios lugares, ¿no? Te has formado en la escuela primaria y secundaria también en varios lugares. ¿Cómo recordás toda esa etapa? Digo, un poco para contarle a quienes nos ven que tu padre era físico, ¿no? Un físico muy importante, un científico que se formó en Estados Unidos y que después trabajó en el Instituto Balseiro de Bariloche, que es una referencia a nivel internacional. Y vos creciste también un poco en Estados Unidos, un poco en Bariloche. Bueno, no sé si nos podés reconstruir un poco, por lo menos, ¿cómo recordás esa etapa? Porque, digamos, también tiene que ver también con cosas que te van pasando y que después termina entrelazándote con la vida intelectual, ¿no? Con la vida académica. Sí. Bueno, nací en Córdoba, pero al poco tiempo de nacer nos fuimos a Estados Unidos, hice mis primeros años en Estados Unidos, en un lugar precioso y con una educación maravillosa porque después lo contrasté con la educación de mis hijos en el primario y era un contraste muy grande. Después viví muchos años en Buenos Aires y en Bariloche, y en Bariloche también. Bariloche fue un paraíso de libertad, de montañas, y también un paraíso en el sentido de lo que me rodeaba. Vivir en el Centro Atómico de Bariloche significaba que tenía todos los amigos de mi padre científicos, los mejores astrónomos, los mejores físicos, el Guido Beck que vino de Alemania, los Balseiro, mi mejor amigo de la infancia fue Carlos Balseiro y Carlos Malman, que son todavía hoy referencias intelectuales muy importantes. Mis amigos se dedicaban con Enrique Gaviola, a hacer a pulir vidrios para observar el cielo, ¿no? O sea, viví una vida científica, digamos, junto con amistades muy profundas y muy hermosas. Después volví a Córdoba y terminé el secundario en Estados Unidos. Yo no me acuerdo cuánto, no les he contado, pero creo que cuando terminé el secundario había ido como a 12 colegios, para decirte algo. O sea que fue una especie de cambios permanentes en mi vida. Y conocer gente nueva, compañeros nuevos, amigos, comparar, profesores nuevos. Toda mi vida fue muy cambiante hasta los últimos años que fue más sosegada, ¿no? Pero eso fue muy importante. Muy importante fue mi padre, para contarte la infancia, porque aunque trabajaba mucho, pero de todas formas tenía una gran admiración por la naturaleza y por la explicación de la naturaleza. Y la otra cosa que me parece que me marcó mucho, esta entrevista me ha hecho pensar un poco sobre mi vida, fue que él siempre decía que él quería que cuando se muriera el mundo fuera mejor de que cuando nació. O sea, que él veía la investigación científica no solamente en un plano intelectual, porque yo creo que hay muchos intelectuales que tienen placer por lo que hacen porque es placentero, jugar con las ideas es muy placentera, pero él veía ese trabajo científico para el bien de la humanidad. Entonces eso me ha marcado también en mi vida, de mi infancia y de mi padre. O sea, has tenido una infancia, adolescencia bastante singular en el sentido de que has ido por muchos lugares y mucha gente muy diversa, y a la vez has tenido un roce con gente que se dedicaba a la ciencia desde tus primeros años, digamos, que obviamente ya después vamos a llegar a eso, pero también parte de tu formación y de lo que te has dedicado tiene que ver con la epistemología, con la filosofía de la ciencia, y en convergencia con las teorías feministas, ¿no? Y la militancia feminista, la cual ahí ya podemos encontrar ahí algunas claves. Y digo, terminás el secundario en Estados Unidos, te venís para Córdoba y arrancás a estudiar en esta escuela. Filosofía.
en filosofía. ¿Y dónde surge, y por qué no física, digamos? Con tantos amigos científicos, ¿por qué no? ¿Qué inquietudes, qué primeras lecturas o qué aparece en esa época que hace que generalmente yo era muy lectora, pero de novelas en general, literatura varia. Me parece que, bueno, además de ser un padre excepcional, tuve una familia muy disfuncional, porque mi padre se enfermó, mi madre estaba enferma, mis hermanos eran chicos. Mi madre tenía una corriente religiosa, mi padre una corriente atea. Entre paréntesis, vos sos la mayor de 4 hermanos. De 4 ¿no? hermanos, sí. Irene, Cecilia y Marcelo y vos, sí, ¿no? Sí, sí. Era también tenías varios... No, porque además eso es importante, mi historia familiar, porque yo un poco estaba en cargo de mis hermanos menores durante muchos años, y entonces eso produjo una crisis, y entonces llegó bien empezar filosofía, porque quiero encontrar, a ver, qué es el ser humano, qué es la vida, dónde voy, existe Dios o no existe Dios, si no existe Dios, ¿qué existe? Entonces mi ingreso en filosofía fue fundamentalmente para reflexionar un poco sobre esos temas que me parecían importantísimos para después hacer otra carrera. Al comienzo de los años 70 empezó filosofía. Sí. ¿Cómo era cursar en ese momento? ¿Qué te acordás de esa Bueno, de esa eso época? es muy importante porque lo que yo buscaba en filosofía de ninguna manera lo encontré, al contrario. ¿Por qué? Porque la mayoría de los profesores de filosofía eran metafísicos, religiosos, medievalistas. No entendía bien la cuestión del ser y los entes, una terminología abstracta que no lograba yo de dar pie, de entender lo que querían decir. Me perdía mucho con respecto a eso hasta que encontré los ingleses que decían eso son solo palabrerías. Entonces empecé a leer a Bertrand Russell y Bertrand Russell decía no, eso son poesías, no es una forma de entender el mundo y entender la existencia humana, sino que muchas veces, y lo sigo pensando, que muchos filósofos lo que hacen es querer impresionar más que entender. Quieren impresionar. Y entonces yo diría de que, bueno, salvo algunos, hay que rescatar a algunos profesores como la señora Estrabú, que fue magnífica, Gonzalo Casa, Horacio Faz daba lógica, bueno, 2 o 3, y el profesor de antropología, y yo me sumé a antropología, Álvarez y Garzábal. Claro, o sea, vos empezaste a cursar con ellos unos años antes de que ya llegara, digamos, la época oscura, ¿no? Claro. Pero yo lo que quería contar de los primeros, yo creo, 3 años era estos profesores absolutamente medievalistas, diría yo, y por otro lado, lo que sucedía con los estudiantes. O sea, con los estudiantes había una gran efervescencia estudiantil, había asambleas casi todos los días, suspensión de clases porque había asamblea, una ideología, yo diría, colectivista o marxista, y yo discutía con los dos. Claro. O sea, con unos porque, bueno, hasta llegar a los ingleses me parecían absurdas sus posiciones, y por otro lado había mucho dogmatismo dentro del marxismo. Y yo lo veía así, o sea, me parecía que la mayoría de la gente que estudiaba marxismo estudiaba libros clásicos y los citaba en vez de reflexionar muchos de ellos con bases no científicas tampoco, o sea, el libro clásico de Engels sobre la familia, la propiedad del Estado, se basaba en unas pocas investigaciones antropológicas y de ahí sacaba unas conclusiones brutales sobre la naturaleza del ser humano. Ahí había empezado a mellar tu roce con científicos, digamos, sí. O sea, ya necesitabas algún tipo de investigación científica, empírica, concreta, que sostuviera la reflexión filosófica. Pero en realidad lo que acá había era decir que lo que decía Marx en El Capital, lo que decía, había mucho dogmatismo también, como hay mucho dogmatismo en las ciencias sociales también. Hay una tendencia de, una vez que uno elige un tema, es como ensalzarlo como el mejor y despreciar un poco todos los otros, y eso es un poco... Está relacionado con mi tesis de pluralismo, ¿no? ¿Tu tesis de...? Pluralismo. ¿Pero de licenciatura o no, de la de doctorado? Más allá, pero está lo que yo digo, que decía del dogmatismo dentro también de las teorías políticas y económicas, ya se veía, digamos, dentro de ese contexto. Tampoco no estaba de acuerdo con los procedimientos. Me parece que es interesante porque había un conservadurismo y tratar de volver hacia atrás,
y por otro lado una pretensión de transformar la sociedad radicalmente, ¿no? Había un contraste brutal entre una cosa y otra. Cualquier semejanza con la actualidad es mera coincidencia. Mera coincidencia. Y bueno, y yo nunca pertenecí, me parece que hemos hablado antes, nunca pertenecí a ningún partido político en mi vida. El único partido político fue la universidad, lo digo como metafóricamente. Nunca milité en ningún lado, pero sin embargo en el 76, en marzo del 76, vinieron los militares a buscarme a mi casa. Antes de llegar a ese punto, para ubicarnos, vos Sí. ya habías terminado la carrera, te habías egresado de Sí, filosofía sí. y te habías recibido... Sí, había recibido de licenciada y de profesora. Bien. Y te sucede esto Y me sucede esto, acá en la Escuela de Filosofía era tremendo. Me acuerdo la última vez que vine acá a buscar el título de profesora. Bueno, estaba rodeado de militares, de ametralladoras, de soldados, y dije, no vuelvo nunca más. Acá Acá en la Escuela de Filosofía, la escuela. En el 76, o sea, había un decano de aeronáutica. Bueno, y ahí empezó la represión brutal. Yo nunca entendí, por eso a mí me sorprendió mucho, porque yo no era ninguna figura relevante, ni tampoco ninguna militante. Por supuesto tenía amigos, uno discutía, pero no tenía acciones concretas. Y en el 76, bueno, rodearon mi casa, tocaron el timbre, rodearon mi casa también un montón de soldados y con ametralladoras, y me llevaron presa, y tuvieron la consideración, y como yo era la única mujer, me pusieron, eran unos jeep, ¿no? Como era la única mujer, me pusieron en la parte de adelante, y estuvimos toda la noche buscando otras personas que se ve que eran sospechosas. O sea, vos fuiste una de varias personas que esa noche Sí, fueron o sea, buscando. me buscaron a mí, que también por privilegio me buscaron a las 10 de la noche, porque una de las tácticas era buscarlos a la madrugada, cuando era más cruel, digamos, de tocar el timbre y buscar a la gente. Y mientras ellos iban a allanar a los distintos domicilios, yo me comí mi libretita de direcciones, porque solía suceder de que cuando uno tenía esa libreta de direcciones, después empezaban a allanar a todas las otras personas en las cuales uno tenía ahí como contacto. ¿Te comiste? Me comí mi directa de direcciones de mis amigos. Y me parece interesante contar un poco las cosas que me preguntaron, por lo menos dos de las preguntas, por supuesto de personas, eso casi no, por supuesto que voy a decir que no dije nada de nadie, pero lo interesante es que me preguntaron sobre si creía en Dios, y yo le contesté con un Dios espinociano, así como una especie de un Dios de la naturaleza general, y me preguntaron sobre qué país me parecía que yo... si yo tuviera que tener un plan político, ¿a qué países yo me acercaría? Y le dije en ese momento lo que sigo pensando hoy, de que yo admiraba los países nórdicos, ¿no? O sea, la socialdemocracia nórdica, con libertad económica, democracia, con gran respeto por los derechos humanos en general, pero una combinación entre democracia y libertad económica con distribución y satisfacción de las necesidades básicas. Siempre pensé lo mismo. Qué extrañas las dos preguntas, te llaman la atención y por eso las contás, porque parece más una especie de examen de filosofía, ¿no? Que un Claro, interrogatorio. Es cierto, es cierto. Muy... Bueno, pero claro, no ser O sea, evidentemente querían saber cuál era tu pensamiento. pero no ser religioso era subversivo. Y por supuesto que si yo hubiera dicho Rusia o Cuba o una cosa así, era absoluta, una pregunta muy obvia de que no iba a decir eso, además porque era post-Stalin y post muchas cosas que habían ocurrido tremendas, digamos, dentro del comunismo. Pero esas eran las preguntas que me parecían... Patricia, ¿y te acordás el lugar o sabías el lugar? Sí, atrás del hospital aeronáutico, ahí había, ahora hay un parque de diversiones muy ingenuo, y había como en la playa de estacionamiento. Y bueno, ahí llevaron un montón de gente que habían... ¿De esa gente tenés, digamos, algún conocimiento? No, no los conocía. No, claro. En general no los conocía ninguna de las personas que estaban ahí. Pero después del interrogatorio, me acuerdo de las 12 de la mañana más o menos, me dijeron, bueno, vaya a su casa, no cuente nada a nadie de esto que ha sucedido, siga su vida normal y bueno, acá terminamos con el interrogatorio.
No es fácil seguir la vida normal después de un episodio. Yo intenté hacer mi vida normal, pero unos días después empezaron a sonar el teléfono y cortaban, no había nadie. Al otro día sonaba el teléfono y cortaba. El tercer día a las 3, 4 de la mañana sonó el teléfono y me dijeron, tiene 48 horas para ir. Ay, me voy a emocionar. Tiene 48 horas para irse al país o si no, lo matamos. Y bueno, eso hice. Me fui de mi casa. Ah, pero otra anécdota. Antes de que me allanaran, una amiga, yo trabajaba en la fábrica militar de aviones, me dice, Patricia, vos tenés muchos libros y todas las noches salen a buscar gente. Entonces llegué del trabajo y agarré mi biblioteca y empecé a sacar todos los libros de psicología, de sociología, teoría crítica, todos los libros. Los puse atrás y los quemé. Y ahí se fue un libro de la Simone de Beauvoir también. ¿Los quemaste los libros en tu casa? Quemé mis libros. Y esa noche, cuando me vinieron a allanar, se sentó una persona en la biblioteca y miró, y encontró un libro que se llama Marxismo y Cristianismo. Yo lo había dejado porque era una crítica del cristianismo al marxismo. Y dije, bueno, era una crítica a lo que ellos no querían, digamos, en ese momento. Y yo siempre pienso que si yo no hubiera hecho selección, si esa persona no me hubiera dicho que estaban yendo y observando la biblioteca, no estaría viva, porque tenía libros de todo. Entonces en ese momento me fui, dejé mi casa y nunca más volví. Fue el terror que tuve, porque además ya había muchísimos casos de muerte y secuestro y todo lo demás. Me fui a la casa de un amigo y nunca más volví. Me fui a Mendoza durante unos años, que fue terrible. ¿Te fuiste a Mendoza unos años? Ahí. No, perdón, unos meses. Unos meses. Corregime vos, porque por ahí me fui unos meses a Mendoza, que fue muy difícil sobrevivir. Y después, vos que me preguntás sobre mi compañero, yo 2 meses antes del golpe de Estado me había enamorado de un abogado, defensor de presos políticos, y que trabajaba con un gremio, y Menéndez decía, acá en este cajoncito de mi escritorio a la derecha, tengo los nombres de todos los abogados defensores de presos políticos. Esos son subversivos. Entonces... Su nombre estaba ahí, seguramente. Entonces estaba ahí y dijo, no, yo me tengo que ir. Y justo 2 meses antes del golpe, una persona con la cual él había trabajado le ofreció ir a trabajar a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Como vendedor de camiones. Vendedor de camiones. Y él dijo, me tengo que ir. Se fue, y mientras yo estaba en Bolivia, él me decía, vení. Mientras vos estabas en Mendoza. Mientras yo estaba en Mendoza. Él estaba en Santa Cruz de la Sierra. Él estaba en Santa Cruz de la Sierra. Y te empieza a decir que va. Me empezó a decir que fuera. Y bueno, quemé nave, me fui a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. En ese momento era muy pobre. Yo y Santa Cruz de la Sierra. Sí. Pero fue muy acogedora Santa. Y empezamos una relación. Claro, o sea que ustedes, su historia de amor arranca atravesada por esta tragedia argentina, ¿no? Exactamente. Empezamos a vivir juntos, un poco impulsados porque no había otra. Y además, yo no tenía familia, no tenía... En ese momento, después de ese llamado, no tenía familia, no tenía trabajo, no tenía, amigos, pocos amigos, mucha gente no se acercaba. O sea que me quedé en la nada y este enamorado mío de 2 meses antes me llamaba para que fuera a Santa Cruz de la Sierra. Ahí fui, tampoco tenía un grupo político que me colaboraba tampoco. Y ahí tuvimos 8 años. 8 años estuvieron exiliados, digamos, ahí exiliadas en Santa Cruz. Ahí nacen los hijos de ustedes dos, ahí, ¿no? Ahí tuvimos 3 hijos, o sea que Santa Cruz fue muy hospitalaria con nosotros en general, y entonces pudimos tener 3 hijos. Hicimos un pequeño Francisco, capital. Laura y Felipe, ¿verdad? Increíble todo, todo lo que sabes. ¿Cómo vivías ahí en Bolivia? ¿Cómo veías desde allá Argentina? Claro. Digamos, ¿estaban enterados, seguían las informaciones? ¿Fue más bien un exilio donde
¿Tenías vínculos con tu familia? O... Sí, en realidad nos fuimos ahí porque yo tenía vínculos con mi familia, mi mamá enferma, mis hermanos chicos, que podían ir y venir fácilmente. Por supuesto, los exilios de México, de Europa, fueron gloriosos en muchos casos. Y yo me comparaba con alguna gente que se quedó acá, con el exilio interno, que fue muy duro. Y de alguna forma llegar a Santa Cruz fue perder el miedo, perder el temor, hacer una nueva vida. Muy difícil, porque al principio vivíamos en una casita de adobe con ratas, porque había ratas en el lugar donde estábamos. Y de a poco fuimos progresando y teníamos muy buena relación con la comunidad argentina, casi todos eran comerciantes, muy buena relación con gente del lugar. Así que, por supuesto, uno extraña el país donde uno vive. Yo extrañaba no estar haciendo filosofía o algún trabajo intelectual. Puse en un instituto de inglés que me fue muy bien. Ganaba en dólares muy bien en Santa Cruz, lo que me permitió venir y comprar una casa cuando volví. Y dar un poco las bases para la vuelta. Claro, vos tenías un manejo del inglés casi perfecto si habías vivido en Estados Unidos y todo. Sí, cuando volví a Estados Unidos no sabía hablar castellano, entonces, y además el secundario también lo había hecho allá. ¿Y los acontecimientos del país los seguían desde Bolivia? Sí, ¿Cómo tenían expectativa de que en algún momento cayera la dictadura todo el tiempo? Pensábamos que iba a ser 2 años. Pensaron que iba a ser 2 años. Pensábamos que iba a ser 2 años y fue mucho mejor. Después seguíamos mucho la Guerra de las Malvinas. Claro. Gracias a la pérdida de la Guerra de las Malvinas, los militares tuvieron que dejar el gobierno, ¿no? y llamar a elecciones. Entonces sí, seguíamos y había mucho contacto entre Argentina y Bolivia con la otra gente que viajaba. Claro. Y cuando cae la dictadura, vuelve la democracia, no dudan en volver. No dudamos en volver. Ahí nomás, valija y se volvió. O sea, el 83, que fue cuando subió Alfonsín, y en marzo del 84 volvimos para acá. Ahí nomás. Muy difícil también la vuelta. Bueno, eso, contanos un poco cómo fue insertarse particularmente en la academia, en la universidad, en la escuela, acá donde vos te habías egresado hacía muchos años. Y en general, ¿cómo era la sociedad de Córdoba, la vuelta? ¿Era más o menos como vos la habías dejado? ¿Cómo percibiste? ¿Qué percibiste? Había una euforia política con la vuelta de la democracia. También había inseguridad, porque no se sabía si no iban a volver los militares. O sea, fue una transición dudosa, digamos, con un Alfonsín valiente por hacer muchas cosas. Mucha gente no nos saludaba porque tenía miedo de estos exiliados que habían estado en algo raro. Hay mucha gente no le convencía de que no habíamos estado. Digamos, los militares habían puesto la idea que se había afianzado muchísimo de que ellos perseguían a subversivos terroristas y eso no era cierto. O sea, lo cierto es de que un amplio espectro de gremialistas, intelectuales, artistas, ¿no? Había una gran cantidad de gente pensante que fue culpable, lo suficientemente culpable para la persecución. Cualquiera que le hiciera algún tipo de resistencia. Bueno, por eso miraban las bibliotecas y te hacían estas preguntas. No importaba si yo estaba en algún grupo, sino qué pensaba. ¿Qué pensaba? Y entonces, bueno, con 3 chicos y sin trabajo fue muy difícil también la inserción, pero yo tuve una suerte académica que me cambió la vida. Yo de ahí empecé a hacer trabajos varios así, tuve metegole, o sea, uno se imaginaba una vida profesional y en realidad en Bolivia y acá comenzamos con cualquier cosa que venía a mano, ¿no? Y una cosa que a mí me resultó maravillosa, Víctor Rodríguez vino un día a mi casa y me dijo, tenemos un grupo de epistemología. Yo había sido compañero, él empezó filosofía junto conmigo, habíamos sido compañeros de la escuela de filosofía. Yo se venía a acercarte y ahí el grupo de los miércoles, para mí fue fantástico porque ahí empezamos con Aronsal, después vino Aronsal, pero estaba Marisa, José Ahumada, Horacio Faz, el Víctor, otra gente que pasaba por ahí. Y ahí empezamos a estudiar filosofía de la ciencia, ¿no? Leíamos Popper, Kuhn, Feyerabend, o alguna gente tomaba alguna filosofía de alguna disciplina y desarrollaba. Bien, ahí tenemos 2 elementos de los 3 que, digamos, convergen finalmente, porque
vos tenías un interés con la ciencia por tu infancia, por todo lo que hablamos antes. Exactamente. Te interesaba mucho la filosofía, habías hecho la carrera y ahí se convergen filosofía y ciencia. Sí, y después se suma el feminismo ahí, digamos, y arma todo finalmente el mapa que te consolida intelectualmente acá en la facu, y yo creo, digamos, eso es muy importante. Y voy a seguir un poco para decir cuál es el derrotero de qué significó muy importantemente ese grupo de epistemología, porque, claro, la gente que había quedado en la dictadura nunca trabajó en congresos, publicaciones pocas, selección de antecedentes poca, o sea, era un desierto intelectual. Y este grupo de epistemología fue muy fuerte, venían trabajando antes de que yo llegara. Y hubo un concurso que a mí me parece que absolutamente que cambió la historia de esta escuela de filosofía. Abrieron el concurso de filosofía de la ciencia y trajeron como un evaluador el gran profesor Ezequiel de Olazo, que fue mi director de tesis también después, muy amigo mío. Y Ezequiel de Olazo tenía que decidir, había otros dos profesores, digamos, del establishment de filosofía, y Ezequiel de Olazo le permitió a Víctor Rodríguez pasar la selección de antecedentes y Víctor prácticamente no tenía ningún antecedente. No tenía título universitario, lo tuvimos acá y contó. Y además porque siempre ha sido un autodidacta, un magnífico autodidacta, entonces no tenía antecedentes, pero Ezequiel de Olazo dijo, lo escuchemos. Dieron sus exámenes orales, el examen oral de Víctor fue brillante, además muy actualizado en general, y en ese concurso la pusieron como primera a Luli Horenstein, segundo como Víctor y tercero Tolaba, que es el profesor que estaba ahí. Pero el hecho que hayan permitido que figurara en el orden de mérito a alguien que... Absolutamente, o sea... mostraba que había algo cambiando, digamos, ¿no? O sea, lo legitimaron a Víctor Rodríguez para poder presentarse en otras elecciones de antecedentes. Y eso fue una cosa muy valiente de Ezequiel también, de convencerlos y de poner eso. Y eso cambió muchísimo la Escuela de Filosofía. Y diría por qué, porque se había sumado la señora Estrabú, fantástica la señora Estrabú, cuyo nombre está ahora en la biblioteca, y Luli Horenstein, que era una gran luchadora, muy eficiente, y ellas dos comenzaron a hacer concursos, trajeron gente de Buenos Aires. La Escuela de Filosofía de Buenos Aires no fue tan arrasada como fue arrasada la Escuela de Filosofía de Córdoba. Concursos, traían gente de Buenos Aires, seminarios, organizaban congresos, y una cosa muy importante que hicieron ellas, yo me acuerdo que también una persona muy importante en esta escuela, Marisa Velasco, Horacio, Víctor, fue el cambio del plan de estudio. ¿Por qué el cambio del plan de estudio? Porque ya era como... En el año 86, ¿no? Se cambia finalmente. 86 se cambia finalmente. No sé cuándo empezó el proceso, pero el cambio es en el Pero 86. seguro que el proceso fue posterior a esos años de transformación y fue muy particular porque se aprobó el plan de estudio, pero no había profesores. Claro. O sea, se cambiaban el nombre de las materias, los contenidos. Aumentaban la cantidad, o sea, se mantenieron, me parece, las cátedras originales, pero filosofía de la matemática, filosofía, de la historia de la filosofía. Había muchas materias nuevas y que, bueno, que había que inventar, ¿quién poner? Inventar, yo diría, ¿no? Y ahí hubo muchas selecciones antecedentes y empezaron a entrar profesores de todo tipo, con diversidad de postura filosófica, no solamente de la ciencia, digamos, había muchos profesores que entraron de distintas orientaciones, diría yo, de filosofía política, de otro, y creo que ahí empezó... Bueno, incluso metafísica, ¿no? Claro. Son las 3 áreas finalmente que tiene la escuela, Claro, ¿no? se dividió en 3 áreas y se empezó a poner profesores distintos, amplió el espectro de esta carrera, ¿no? Y para un hito es esa selección de antecedentes. Esa selección de antecedentes fue el comienzo de la transformación y el ingreso de muchas otras personas. Y eso fue fantástico. Yo creo que eso inició lo que te dije al principio, una escuela de filosofía excelente, con profesores muy formados. Y ahí yo, a ver dónde entro yo. Sí.
Se hizo una selección de antecedentes de jefe de trabajos prácticos de filosofía de la ciencia, y en este contexto de que nadie tenía antecedentes, yo lo único que presenté fue un pequeño artículo que había escrito sobre filosofía de la ciencia, y gané con eso. O sea, yo no tenía doctorado, posgrados, publicaciones, congresos, pero como nadie. Ese pequeño artículo me hizo ganar filosofía de la ciencia, y bueno, después ahí empezamos a trabajar. Ese fue tu ingreso formal, digamos, en la escuela como docente. Ingreso formal como docente. Que a partir de ahí se empieza a desarrollar tu carrera. Yo ahí te quiero preguntar un poco, porque ya ahí nos podemos meter en la década del 90, donde claro, vos ya empezás a trabar fuertemente en la escuela y empezás tu doctorado también, así no, es. Parece que después empecé el doctorado. ¿Después? Sí, sí. Y entonces en la década del 90 llegás a la dirección de la escuela en un momento, en el 97. Sí, empecé la dirección de la Escuela de Filosofía, hice, digamos, muchos cargos de gestión. Perdón, ahí estuviste en Filosofía de la Ciencia en esos años y en Teoría del conocimiento. Teoría del conocimiento. Y teoría del conocimiento. Bien. Pero yo tuve como dos ramas distintas, digamos, de mi carrera. Por un lado, yo empecé a trabajar en una ONG que hacía investigaciones empíricas, para mí era empírica, teórica y con repercusiones en la práctica, que fue en CICSA. CICSA fue una ONG que trajo la profesora, la doctora Ana Falú, ya en esa época, que fue pionera en ese sentido, y con la importancia que la trajo con un subsidio de la Academia Sueca de Investigación. Y ahí hicimos investigaciones muy interesantes. No sé si querés que te cuente sobre eso. Digo, hay algo que se me pasó a mí y que me parece que es importante preguntarte. Filosofía y ciencia ya están cubiertas, digamos, por esta convergencia. ¿Y el feminismo cómo empieza a entrar en tu horizonte intelectual de trabajo? Digamos, el horizonte intelectual yo lo tenía, digamos, de lecturas previas, pero ese ingreso en CICSA fue fundamental por distintas razones. Primero, por las muy interesantes investigaciones que hicimos sobre la relocalización de barrios periféricos sin perspectiva de género. Y esa sin perspectiva de género significó de que muchos urbanistas que no tenían perspectiva de género hacían cosas absolutamente equivocadas, como esta. La municipalidad sacó a todos los barrios carenciados que vivían donde hoy ahora es el Parque de las Naciones, y los dedicó los sacó y los puso en las viviendas propias a 8 kilómetros. Pero como no tenían idea de lo que era la Constitución, o sea, generalmente muchas familias en la pobreza tienen familias extendidas, que eso significa distribución de roles y significa protección entre ellos. Y cuando hizo esta relocalización... Con tías, abuelos, amigos, vecinos, pero eran grupos familiares que, por ejemplo, con las mujeres que tenían niños pequeños, se turnaban en cuidarlos. Y las mujeres trabajaban, y la cercanía. Y esas son dos características que Hábitat Urbano descubrió y se sigue desarrollando, y es que para las mujeres es muy importante el transporte, es muy importante la cercanía en el lugar de trabajo, y es importante el grupo familiar. Bueno, estos planificadores sin perspectiva de género los sacaron, y cuando los llevaron, los separaron en familias unitarias, una proyección de su familia burguesa, padre, madre, hijito. Y así fue terrible. Yo entrevisté, por ejemplo, a mujeres. O sea, la alternativa para una mujer que le pasó eso eran dos: seguir trabajando y dejar a sus niños solos, a veces niños muy pequeños, o quedarse con los niños a pesar del hambre. No había otra, porque tampoco, cuando los llevaron a Argüello, no había mucho transporte, no había lugares de cuidado infantil para las mujeres, digamos, de barrios periféricos. El cuidado infantil es fundamental, o sea, tener un lugar donde alguien puede colaborar en el cuidado de niños para que ellas puedan trabajar, si no, no pueden trabajar. Entonces... Perdón, ¿esto lo hacías con CICSA, digamos? Con CICSA. Y hacías trabajo de campo, también hacías entrevistas, una herramienta que no es muy típica de la filosofía como disciplina. Claro. Y ya... digamos, esta organización te permitía también ese contacto con el territorio, digamos, además de tu trabajo en la universidad. ¿No? Íbamos a Argüello, hacíamos entrevistas con las personas,
sacábamos conclusiones, lo mismo el otro trabajo muy importante que hicimos sobre el uso del tiempo y del espacio. Eso contame un poquito, el tiempo no es universal, entonces no tiene es universal, claro, el problema con todo, y después te quería contar un poco de las otras disciplinas, el problema es que se supone neutralidad y no existe la neutralidad. Eso es un sesgo que lleva a un error brutal. O sea, como yo digo, error en la falta de formación de género en los planificadores y los urbanistas. Error en su implementación y como consecuencia sufrimiento. Entonces, por eso, por tanto, sigo volviendo a mi padre de que es muy importante este estudio científico para evitar ese sufrimiento, ¿no? O sea, es un problema epistemológico que termina siendo importante en la práctica. Y después también ese trabajo en CICSA me permitió... Perdón, un paréntesis, ¿no? Porque para la idea de epistemología, ¿no? Que es una rama de la filosofía, pero además es como un aporte a una revisión quizá de los saberes positivos, digamos, científicos, como la planificación, el urbanismo, que muchas veces, revisando epistemológicamente sus supuestos de base, pueden mejorar quizá su propia práctica. Digamos, ese sería como un poco digamos, el aporte que podría hacer la epistemología en la intervención de políticas públicas, aparte que finalmente terminan teniendo consecuencias muy concretas para la vida de las personas. Cuando siguió desarrollándose hábitat y género, en muchos lugares, como por ejemplo en Montevideo, decidieron de que no había que sacarlas a las mujeres de las ciudades, sino mejorar el ambiente. Entonces, en muchos casos, la idea era dejarlas en lugares cercanos a los servicios urbanos, con poco transporte, digamos, hay un absoluto cambio de paradigma con respecto al hábitat urbano y que comienza con un sesgo de género que es epistemológico. Entonces, eso me pareció muy importante. Y digo, ahí se ve claro, digamos, tu cruce, ahí ya tenés feminismo, tenés epistemología, tenés ciencia. Tengo proyección en las políticas públicas. Claro. Y ahí vienen dos viajes importantes, ¿no? En el contexto de CICSA también, viajás a Beijing en un encuentro de feminismo, un encuentro de mujeres, y después al ECO de Brasil, que es en el 92, que es un congreso ambiental también, que bueno, en otra época donde lo ambiental tampoco no estaba tanto en la agenda. Claro. La primera salida de Bolivia a Argentina fue con la ECO 92, con la doctora Falú. Y ahí me di cuenta que era había representantes de todas partes del mundo hablando sobre el medio ambiente, pero el lugar más activo y la carpa más grande era sobre el feminismo. Y ahí comencé a tener las relaciones con feminismos de todo tipo, ¿no? Fue muy importante la ECO 92. Y después lo que vos me preguntaste, una experiencia impresionante, fue ir al Congreso Mundial organizado por las Naciones Unidas en Beijing. Impresionante porque eran miles de mujeres del mundo. Las autoridades chinas estaban desesperadas porque no querían que se hiciera ese congreso ahí. Ahí yo, aparte de fortalecer, digamos, había que dar charlas y contactarse con otras partes. Generalmente en las congresas de las Naciones Unidas hay formales y no formales, o sea, las ONG por un lado y las representaciones oficiales por el otro. En Argentina era el menemismo, o sea, que mandó representaciones menemistas. Pero lo más importante de eso, bueno, además de que, en China percibí una dictadura con un control absoluto con las personas, fue una cosa brutal, porque uno no se puede imaginar el control que tenían las autoridades chinas con respecto anécdotas por otra vez, con respecto a las personas. Pero lo más importante como resultado del Congreso Internacional de Beijing fue la declaratoria y la plataforma de acción de Beijing. 189 países firmaron esa declaratoria, que fue un plan de progreso con respecto a las mujeres, de puntos esenciales, ¿no? La salud, la educación, la vivienda, la libertad, la violencia. 189 países la firmaron con compromiso de financiar y organizar todos estos programas de emancipación de las mujeres. Lo debo contrastar con lo que son las políticas en este momento en Argentina, donde en general cuando
la diplomatura de Milei, ha ido a las Naciones Unidas, por ejemplo, en una que ha ido hace poco, no aprobó una reglamentación ni un subsidio para controlar la violencia de género. Y Argentina no lo firmó, porque Argentina ahora está en contra del género, está en contra, increíblemente, ¿no? Está en contra de no solamente los movimientos LGTB, sino que está en contra especialmente del feminismo, cosa que a mí me parece una cosa... En el ámbito jurídico, el ataque a la figura de femicidio, que tanta lucha y militancia costó instalar. Y lo quieren sacar ahora, el femicidio, digamos, están todos los avances que se ha logrado desde la democracia hasta ahora, los quieren suspender. Y eso es una cosa que, bueno, descorazonante, porque estuvimos muchos años tratando de llegar a donde llegamos, digamos, había mucha gente que puso mucho trabajo, nunca pensamos que iba a ser posible esto que está sucediendo hoy. Pero bueno, fíjense, ¿cuánto hace? 30 años atrás ya está todo el mundo de acuerdo que había que hacer algo con la postergación y la sumisión de las mujeres en muchos países del mundo. Bueno, entonces SICSA me permitió, yo hacía las dos cosas en general, ir contactándome con gente de filosofía y también con intercambios de resultados científicos en la India, en China, en Europa. Te quería preguntar un poco, ya en la década post-2000, porque ahí me parece hay dos cosas, ahí voy a ser un poco autorreferencial, porque yo cursé con vos Epistemología de las Ciencias Sociales, yo en el 2005, y la primera vez que yo escuché como una teoría filosófica, política, feminismo, fue una clase tuya. Claro. Yo tenía una idea de feminismo, de escucharlo en la tele, cada vez que había una manifestación, claro, como si fuese una corriente política, pero no que podía haber una teoría, claro, ni hablar de teoría de género, digamos. Claro. Esto es una cosa que también le quisiera mencionar. Hace unos pocos días hicimos acá en la escuela un encuentro por el 8M, por el Día Internacional de la Mujer, y muchas profesoras, docentes, investigadoras que estaban en este encuentro, que son más grandes que yo incluso, claro, también decían lo mismo, que la primera vez que habían escuchado mencionar algo así como una teoría feminista y ver que podía haber algo ahí, fueron en clases tuyas. Vos en el 2000... das una serie de seminarios o empezás a dar clases, empezás además de descubrirlo en tus investigaciones, a querer transmitirlo a partir de lo académico, y no quisiera tampoco irme sin preguntarte sobre tu doctorado, que también lo vas haciendo un poco en esa época. ¿Cómo se conforma ahí esa vida académica? Ya está sólida, porque en los 90 hiciste un montón de investigaciones, ya estás... Y empezás como un poco a transmitir también a partir de la docencia y haces tu doctorado. ¿Cómo te recordás esa época? Lo voy a cruzar con China. A ver. No, en este sentido. Siempre puse el feminismo dentro de la epistemología, ¿no? Y mostrar cómo había un sesgo brutal. Me gustaría contarte algunas transformaciones de disciplinas a través del género. Pero antes quería decirte que me acuerdo en algunas clases, algunos alumnos que eran como molestos, como enojado, porque tomaba este tema tan secundario, tan trivial. Es probable que yo haya sido uno de ellos. No me acordaba de vos, pero otros que casi como que temblaban de bronca porque ponía este tema que no era pertinente a la filosofía. A la gran filosofía, claro. Pero cuando volví de China cambiaron, porque empecé a mostrar, digamos, la internacionalidad, la cantidad de gente, la cantidad de universidades, la cantidad de disciplina, y empezaron a respetar un poco. Y eso que era en los 90 y pico, ¿no? Y después, bueno, por supuesto, fue cambiando el mundo y la legitimación. Hoy no hay en ningún lugar, yo creo que no debe haber ninguna universidad en Europa o en Estados Unidos que no tengan un centro de género, un área de género, materias que se dedican al género. O sea, ha cambiado la sociedad y el movimiento feminista, digamos, o sea, estas movilizaciones feministas, o sea, que es teórico y que es político también con respecto a eso. ¿Y cómo ves, hago un paréntesis porque, cómo ves el feminismo, digamos, esta transformación del feminismo, ¿no? Perdóname, no escuché. ¿Cómo ves esta transformación del feminismo, sobre todo en los últimos años, ¿no? Claro. Que ha sido, ¿cómo lo ves vos? Me interesa tu mirada, que has visto muchas
no sé si decir Facetas, olas de feminismo, olas de porque feminismo. el término ola tiene toda una cuestión ahí, una serie de Claro, connotaciones. Pero has visto muchas idas y vueltas del feminismo, en todos estos años, sobre ¿no? todo, yo lo que te diría que bueno, el feminismo filosófico y epistemológico es igual que en filosofía. Hay una gran, increíble cantidad, diversidad de posturas políticas y económicas. Una gran variedad, en epistemología, en el feminismo teórico. Entonces yo quise, en mi tesis de doctorado, hacer funcionar un sistema, un modelo teórico que superara o que analizara un poco, ¿no? Hay dos elementos importantes en esta diversidad, o una es una postura monolítica, una postura, digamos, de unir todo y pensar de que es una única teoría posible, y en política se ha visto muchísimo eso, y por otro lado el pluralismo. El pluralismo que dice que todo vale, que todas son lecturas, que todas son interpretaciones, que todas las lecturas son válidas, y por otro un lado... relativismo, digamos, que no te compromete con nada. No se compromete que todo, el tipo Feyerabend, en todas las versiones tienen algún tipo de sentido, de valor, y por otro lado algunas teorías monolíticas, políticas económicas, que me parecieron muy interesantes para desnudar el dogmatismo implícito que tienen estas teorías. Y tomaría el liberalismo, porque además el liberalismo hoy en boga, la escuela austríaca, el aparente científico, es muy contradictorio nuestro presidente, porque por un lado es anticientífico, quiere cerrar las universidades, pretende ser antifeminista, pero por otro lado la teoría austríaca liberal parece ser como que se escapa de toda esta cientificidad. Y yo creo que ahí las teorías liberales tienen varios errores. Un error es el atomismo subyacente en pretender que el individuo es la base de toda la sociedad y que no existen, como sabemos nosotros, propiedades emergentes de otros niveles macroestructurales. Y por otro lado tiene el individualismo la presuposición del egoísmo como única descripción, porque el egoísmo y el individualismo los llevan a tomar decisiones individuales que guían la acción. El sujeto elige cuáles son sus objetivos, cuáles son sus acciones futuras, y entonces el racionalismo importante para llegar al conjunto de la sociedad. Y después mágicamente se supone que hay un cierto equilibrio en la sociedad, mágicamente. Déjame contar 4 o 5, si tenés tiempo, sí, ¿no? Claro. Argumentos en contra de esto, porque lo importante es decir el egoísmo es la característica básica de la sociedad, y no es cierto, porque la cooperación, el mirar al otro, el sentir con el otro, es también, o sea, el ser humano es absolutamente cruel, despiadado, puede llegar a hacer cosas como lo que está haciendo en Afganistán, ¿no? Los talibanes están haciendo las mujeres esclavas sin ningún tipo de compasión, pero por otro lado también el ser humano es capaz de grandes conductas altruistas. Por eso yo digo que el liberalismo es monista desde el punto de vista político, emotivo, y está equivocado, porque hay un pluralismo motivacional. ¿Y cuáles son algunas investigaciones que muestran que el liberalismo está equivocado en ese punto central? O sea, el individuo egoísta. El individuo, por ejemplo, Darwin ya hablaba sobre eso. Darwin hablaba sobre que los grupos que sobrevivieron posiblemente tenían una característica de solidaridad mutua, de ayudarse unos con otros, y sin esa característica posiblemente no hubieran sobrevivido. Los seres humanos son gregarios por naturaleza, son como casi todos los mamíferos, o sea, todos los mamíferos viven en grupo, y el ser humano también se desarrolló en grupo. Y esa idea del Robinson Crusoe es absolutamente una ficción. Por otro lado, hoy hay investigaciones muy precisas en biología y sobre todo a niveles de los estudios del cerebro sobre las neuronas de espejo. Las neuronas de espejo nos muestran que desde muy pequeño hay una reacción con respecto al otro, el individuo, y que además los sujetos lo que hacen es comparten empáticamente las mismas sensaciones, ¿no? O sea, inclusive uno de los ejemplos clásicos es casi como que hay una reacción mecánica, el bostezo. Una persona bosteza
y el otro bosteza, sobre todo si son familiares, más rápidamente, pero igual así el otro tiene miedo y transmite esa sensación de dolor, o sea que hay una relación con el otro muy cercana. Pero yo te interrumpo ahí porque un poco me parece que lo que queda como claro en lo que vos estás contando es que, bueno, tus intereses y sobre todo un poco lo que vos planteas ahí en tu tesis doctoral, pero un poco tu mirada general, la ciencia, los estudios científicos nos dicen algo que nos pueden servir también para orientar las discusiones sobre corrientes políticas, por ejemplo, en el caso del feminismo. Entonces, tu idea, un poco esta idea de la pluralidad que también puede ser pensada, digamos, no solamente de reflexiones filosóficas, sino tomando investigaciones concretas, empíricas, concretas. Claro, sí. Justamente esa es la idea. La idea es decir, quizás el liberalismo lo que hace es exponer eso sin tener unas bases científicas serias, ¿no? O sea, hay un elemento básico además, es la oxitocina. La oxitocina es mayor en las mujeres que en los hombres que tienen más testosterona, lo cual hace una diferencia biológica. Y la oxitocina es natural, sobre todo en la lactancia, en el embarazo. O sea que hay una cantidad impresionante, y hay más todavía. Y eso, o sea, yo lo que digo que la epistemología y la investigación científica sirven para refutar teorías. Por eso con mi pluralismo, lo que yo hago es decir, es muy importante las observaciones y pueden ser correctas o incorrectas. Ahí te hago la penúltima pregunta porque ya sabes cuál es la última pregunta que te voy a hacer. Pero la penúltima es, ¿vos te sentís cómoda cuando dicen que lo que vos haces es epistemología feminista o no te termina de cerrar esa categoría? Y si es así, la epistemología feminista lo definís como un poco como lo que estás contando, sí, ¿no? Yo creo que también la epistemología feminista, en mi caso, es que no concuerdo con muchas epistemologías feministas. Hay muchas epistemologías feministas, empiristas, marxistas, standpoint theory, muchísimas, postmodernas. Yo creo que la teoría feminista postmoderna ha sido de avance en algún sentido, porque ha mostrado, y eso es muy importante en la teoría feminista, la influencia del lenguaje, la construcción de la personalidad a través de la socialización o de la generización, la importancia de la familia con la psicología, eso es importantísimo. Pero he tenido un error que lo tienen muchos y que es pensar que es la única explicación posible. Tanto que a veces en algunos feminismos hablan sobre que el sexo es una construcción lingüística y eso no es cierto. Hay una realidad externa independiente de la construcción social de esa realidad y eso hay que tenerlo en claro. Y muchas feministas no lo tienen, les falta epistemología como la que yo creo que tengo correcta, no la tienen, entonces creo que es difícil decir, bueno, son muy importantes esas investigaciones, mostrar hasta qué punto la construcción social de la personalidad de lo que es mujer y lo que es, pero no hay que ser antimaterialistas y había una fuerte corriente, yo diría que después de los 80 se agudizó una fuerte corriente antimaterialista, que es una equivocación muy fuerte. ¿Y por qué digo equivocación? Porque han dejado de lado, por eso una de las personas que traje aquí, le dimos el honoris causa, fue Nancy Fraser, porque ella tiene esa posición de decir, hay que pensar en la parte social y también pensar en elementos materiales como es el cuerpo, como son las hormonas, como son la materialidad. Se ha olvidado un poco sobre las injusticias económicas en la teoría de género. Entonces, bueno, mi posición ha sido muchas veces crítica de muchas posiciones, digamos, feministas que son las más importantes que han visto a través del posmodernismo, porque me parece que siendo el ser humano cuerpo, psicología, influencia familiar y sociología y influencias sociales, uno no puede dejar de ver el conjunto para tratar de decir algo interesante. Este ciclo se llama La mosca detrás de la oreja. Ay, no, es tan impresionante, gracioso eso. Y que hace un poco alusión a qué inquietudes han estado como una mosca atrás de la oreja molestándote desde pequeña hasta el día de hoy, sí. Y que
le llamamos la mosca detrás de la oreja porque uno se la quiere sacar, pero vuelve, insiste. Es algo que siempre vuelve, que siempre insiste. ¿Qué ha sido la mosca detrás de tu oreja en tu caso, ¿no? ¿Qué es eso que...? Lo he dicho, pero lo voy a explicitar más. Creo que la mosca atrás de mi cabeza hay dos: una posición científica y la justicia social. Las dos cosas han sido una cosa permanente. ¿Qué pasa en el mundo? Y en este momento ese moscardón me molesta muchísimo. Es una cosa que me entristece, me molesta, que es la situación política del país y la situación de un triunfo de la ultraderecha a nivel internacional. Primero porque a nivel es algo como si hubiéramos despertado una distopía. O sea, creíamos que las distopías iban a ser en el futuro, que mundos totalmente controlados eran casi como no cierto, y de repente nos encontramos en estas distopías así reales, y uno se pregunta hacia dónde va el mundo, hacia dónde. Y la otra cosa que, además de esta cosa nacional que parece locura en algún momento, o sea, que estén en contra del feminismo, eso es una cosa que no me entra en la cabeza después de tantas conquistas. La otra cosa es la debilitación de las democracias. Me molesta muchísimo la debilitación, que además, le voy a decir adelante a alguien que se ocupa de la ciencia, la inteligencia artificial, la tecnología, que también es contrastante. Por un lado, no creen en las vacunas, no creen en el cambio climático, no creen, digamos, en que la ciencia y digamos, la inversión en ciencia es muy importante para el desarrollo y el bienestar del ser humano, pero por otro lado... A la vez son tecno-optimistas, digamos, ¿no? No, lo que yo quería decir es que por otro lado utilizan tecnologías de avanzada, psicología, conocimiento del ser humano, para formar estos medios de comunicación que fueron muy influyentes que de alguna manera lo que hacen es formatear a lo que la gente piensa. Yo creo que están formateando y se están especializando en el formateo. ¿Qué hacen? Las famosas fake news, las mentiras, deformaciones de las interpretaciones, en las campañas políticas, y eso está fuertemente unido a una gran concentración del poder económico. Y ese aumento de la concentración del poder económico junto con el aumento de la pobreza en muchas partes del mundo, ¿cómo va a cambiarse eso? ¿Cómo podemos cambiar esa concentración de poder? Con tecnología, yo digo, ciencias sociales, los TikTok que son preciosos desde el punto de vista visual, cortos, rápidos, la gente que no lee, que no escucha los noticieros, a pesar que son sesgados. Y de repente, digamos, ¿qué vamos a tener? Personas que están, como ya pensaban antes algunos autores, como máquinas que piensan todas iguales, de acuerdo a un lenguaje, una cierta imagen del mundo preconstruida. ¿Qué poder de decisión van a tener esos sujetos? Entonces, mi pregunta, y ese moscardón me hace pensar unos días una cosa, otros otra, en el sentido, ¿cómo vamos a frenar? Tecnología más poder. Yo tengo una respuesta escéptica y otra optimista. La escéptica es decir, no lo vamos a poder frenar. O sea, la humanidad se va hacia unos lugares que no quisiéramos ni pensar. Y después la optimista se basa en que, bueno, el siglo XX ha sido muy difícil también, las dos guerras mundiales, los fascismos, el nazismo, el franquismo han sido terribles para la historia de la humanidad, y sin embargo ha habido, digamos, un sobreponerse a eso, y muchos años, o sea, yo también he vivido muchos años de ese florecimiento de la democracia, y con la democracia muchas inversiones en ciencia, mucho respeto por las minorías. O sea, para mí Europa es un faro, en el sentido donde hay derechos humanos y hay vidas muy agradables, muy agradables. Bueno, y esa es una pequeña utopía, es decir, podemos cambiarlo, pero eso va a depender. Y otra característica, nosotros con la educación estábamos acostumbrados a influenciar cara a cara, ¿no? O sea, con los alumnos, la política era cara a cara. Mi abuelo, que recién decíamos que era de Rollito, estaba todo el tiempo yendo a hablar, discursear por los distintos pueblos de Córdoba, y así llegó a ser diputado.
Y ahora eso es mínimo. Lo importante es quién tiene plata para financiar campañas. Pero, bueno, volviendo a Europa, uno podríamos pensar optimísticamente que hay reservas en la humanidad para poner control a estos riesgos. Y ahí soy optimista. Nos vamos a quedar con esa respuesta optimista. Sí, esta encuesta trabaja para el optimismo. Te agradecemos mucho, Patricia, que hayamos podido esto. Para mí ha sido un placer y muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias por estar en el optimismo.